como si fuera poco, este otro terrible hecho ocurrió durante este fin de semana. Sumida en el dolor, así está la población de Barrancas, en La Guajira, por el secuestro del padre de nuestro ídolo del fútbol, Lucho, jugador del Liverpool. Esta es parte de otra cara de nuestra sociedad que nos deja muy mal parados ante el mundo. Medios internacionales han reportado con asombro el hecho. Héctor Sarasti habló con una amiga cercana de la familia de Lucho y le cuenta revelaciones impactantes. Triste y consternado por esta noticia del secuestro de Mane Díaz. Estamos angustiosos, no sabemos nada de él. Hoy, la población del sur de La Guajira, Barrancas, no sale de su consternación después del secuestro de Luis Manuel Díaz, el Mane, el papá del jugador Lucho Díaz. ¿Qué piensan algunos de sus pobladores? Esto indagó Sin Carreta. Mane, un extraordinario papá. El pueblo hoy está muy triste. Tenemos dolor en el alma lo que está pasando en el municipio de Barrancas con la familia de Lucho Díaz. Es un señor que se ha forjado en una familia muy humilde, creció en una familia de músicos pero también de futbolistas. Él fue quien forjó ese talento y lo fue impartiendo en sus hijos, que también se llenaron del gusto por el fútbol y fueron aprendiendo mucho de su papá desde pequeños. Pero ¿por qué quieren tanto en esta población limítrofe con Venezuela de 32.000 habitantes al que le dicen popularmente el Mane Díaz? Mane se ha caracterizado siempre por ser un hombre muy trabajador. En el pueblo lo conocemos por ser ese hombre que no le daba pena ni vergüenza llegar a la puerta de las casas tocando, vendiendo el frichi, que la empanada. Afuera de las casas de sus padres en el barrio Lleras colocó una venta de empanadas. Cada fin de semana que necesitaba pasaje para que Luis Díaz pudiera ir a Barranquilla a presentar las pruebas en los diferentes clubes donde se presentaba. Sí. Mane luchó trabajando a sus niños para sacarlos adelante. Mane vendía, Mane no le daba pena hacer rifa, Mane hacía cualquier cosa, pero en lo legal. Esa humildad, esa pujanza es lo que tiene a Barrancas consternado, porque es un hombre que ha construido a pulso todo lo que tiene hoy en día, que no es más que la gloria y el galardón por todo ese sacrificio que desde años ha tenido para poder formar a sus hijos. Colombia debe tener la imagen de un Mane que ha sembrado en el corazón de los barranqueros orgullo, porque ha sido no solo un excelente instructor deportivo, sino un excelente padre. Hace pocas horas la periodista e investigadora Jaimeli Fonseca dialogó en exclusiva con Sileni Marulanda, la mamá de Luis Díaz y esposa de Luis Manuel Díaz. Esto le dijo. La señora Sileni es una mujer que se encuentra bastante conmocionada. Está muy triste porque ella no sabe cómo está su esposo y ella le ha tocado mucho ese tema. Mane ha sido como su compañero fiel, su compañero de batallas, y ella ha estado ahí también muy pendiente. Ella lo único que nos manifiesta es que sintió mucho miedo de que ellos simplemente daban órdenes, y ella lo único que le decía en medio del afán de que no les hicieran nada es: no digas nada, solo obedece, no digas nada, porque él a veces intentaba como levantar la cabeza y mirar quiénes eran, pero ellos le decían insistentemente que si no obedecía lo iban a matar. ¿Y cómo se encuentra realmente Luis Díaz? ¿Vendrá al país? Luis Díaz está muy afectado. La incógnita ahora para muchos es si va a venir hasta Barrancas. Va a llegar porque obviamente él quiere ver a su mamá o a sus papás. La relación de Luis Díaz ha sido muy buena con la mamá, pero sobre todo con el papá. Ellos han sido siempre inseparables. Todo hace suponer que Luis Manuel Díaz fue llevado hasta Venezuela por sus captores. Por ahora la población se prepara para hacer una gran marcha pidiendo su liberación. Y Barranca necesita Mane de regreso con nosotros acá. Este año ha caído muy fuerte las ventas de los carros en el país. ¿A qué se atribuye? Además, Ariel Montenegro, el presidente de Sofasa Colombia, que tiene la ensambladora en Envigado, Antioquia, nos habla de esta crisis y por qué esta compañía francesa, que es o está en el ADN de los colombianos, amplía las operaciones y apuestas por el país. Gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Un gusto estar acá. No es un secreto para nadie que han disminuido las ventas de carros en Colombia.
¿Qué está haciendo Sofasa Renault en nuestro país, que por cierto es una de las únicas ensambladoras de vehículos, para sortear esta situación? Y si no podemos empezar hablando de futuro sin hablar del presente, ¿no? De acuerdo. La realidad es que el mercado de este año está sufriendo una contracción respecto al año pasado, sobre todo cuando vemos el efecto post-pandemia y un repunte del crecimiento económico muy grande. O sea, después de la pandemia, Colombia fue uno de los países que más creció en Latinoamérica. Pero eso también llevó a que las familias colombianas compraran más cosas, compraran más bienes, más insumos, gastaran más en viajes, y eso llevó a un endeudamiento. Y se sumó con un efecto de inflación, de altas tasas de interés, que imposibilitan la financiación. Y el carro es un bien que se compra financiado. Pero no nos quedamos ahí. No están baratos. No están baratos, las tasas de interés siguen altas. Pero desde Renault Sofasa no nos quedamos ahí. Tenemos un abanico de posibilidades para poder acceder a la movilidad que no pasan solo por la compra del carro. Tenemos planes de financiamiento, de autofinanciamiento, planes de ahorro. Estamos lanzando una compañía de renting para no comprar el carro y poder andar en un vehículo 0 kilómetro, haciendo un alquiler de larga duración y buscar alternativas que en esta situación permitan el acceso a la movilidad. ¿Cómo entender que Sofasa en Colombia esté apostándole a una millonaria inversión para agrandar su planta de ensamblaje de vehículos, incluso para exportar a otras partes, y que en este boom que hay de los carros eléctricos quiera hacerlo con carros a gasolina? ¿Cómo entender eso? Bueno, Renault o Renault, como nos llaman los colombianos desde hace más de 50 años, 54 años, ha estado en el país presente desde el año 1969 y hemos atravesado por muchos vaivenes de esta situación, de este mercado. Y hoy no vamos a frenar esa historia, esa linda historia que tiene Renault en Colombia, y decidimos hacer un alto, pensar cuál es el rol de Renault Colombia, no solamente para Colombia, sino también para Latinoamérica. Y decidimos que nuestra planta de Envigado tiene que ser un hub, un centro de exportación. No solamente producir para el mercado colombiano, sino también para Latinoamérica. Más empleo va a significar eso para el país, sin duda. Hoy tenemos 13.000 empleos generados entre directos e indirectos de propio Renault Sofasa, más nuestra cadena de proveedores y nuestra red de distribución. Eso es mucho empleo. ¿A qué países? Mira, desde Argentina hasta México. Nuestros mercados principales son México, por tamaño de mercado, México, Ecuador, Argentina, América Central y el Caribe, todos los países. También por el Pacífico salimos a Chile, Perú, Bolivia. ¿Cuántos trabajadores van a vincularse, por ejemplo, directamente o indirectamente? Porque eso también tiene un efecto secundario. Claro, totalmente. Mira, estimamos más o menos 2.500 empleos entre directos e indirectos que va a generar esta nueva inversión para la producción del Renault Kwid. Claro, no sé si lo está interpretando bien, pero es como la versión moderna del Renault 4. Un nuevo carro colombiano, un nuevo carro colombiano, que está metido en el ADN colombiano, además. Totalmente. Y Renault fue eso, ¿no? En la historia, Renault 4, pero también estuvo el Twingo o el Renault 9, el Clio, un vehículo que permite a las familias colombianas acceder al carro nuevo, acceder al vehículo 0 kilómetro. ¿Qué dice además el presidente de Sofasa Colombia sobre la guerra que gobernantes en el país le han declarado al carro particular, y también sobre el mito de los carros eléctricos y la contaminación del aire? Bien, la segunda parte. ¿Y por qué apostarle a carros a gasolina en vez de apostarle mucho más a carros eléctricos, aunque los tienen? Y ahí, Juan, podemos hablar un rato largo, sí. Podemos echar carreta. Pero, sin carreta, sí. Tenemos todas las tecnologías, pero también tenemos motores a gasolina muy eficientes. Y te doy el ejemplo del Kwid, que vamos a fabricar, ensamblar en nuestra planta de Envigado, y lo comparo con un Twingo, que hablábamos recién, de hace 10 años atrás. El mismo Renault Kwid emite 85% menos de gases que calientan nuestro planeta que ese Twingo de hace 10 años atrás. Entonces, si somos capaces de actualizar la flota, los vehículos que circulan en Colombia, que tienen 19 años de antigüedad, es un parque bien envejecido, el efecto de esa renovación de flota genera una mejora medioambiental fundamental. Y el vehículo eléctrico aún es caro. Y el impacto medioambiental tampoco es cero. Tampoco es cero, porque un vehículo eléctrico a batería, está de moda hablar si el vehículo eléctrico no emite emisiones, pero fabricarlo, producirlo, extraer los minerales de la tierra que necesitamos para producir un vehículo eléctrico, para producir una batería de 300 kilos, que es lo que necesita ese vehículo, eso sí tiene un impacto medioambiental. ¿Y carros híbridos realmente son tan beneficiosos como se cree para el medio ambiente o no? Ahora continúa emitiendo emisiones, porque sigue teniendo un motor a gasolina
Y hay distintos grados de hibridación. Hablamos de vehículo híbrido, pero es un abanico muy grande que va desde una reducción de emisiones de gases de CO2 de 3% a 50%. Entonces el abanico es muy grande. Y ahí tenemos una pedagogía a hacer desde las automotrices, porque no todos los híbridos son iguales. El beneficio medioambiental no es igual para todos. Pero es innegable que muchos mandatarios casi que le han declarado la guerra al carro particular porque no hay infraestructura vial suficiente para la cantidad de vehículos. ¿Cómo lo analizan ustedes? Y por más que nuestra actividad de Renault Sofasa sea producir y vender carros, también tenemos un rol ciudadano de ser coherentes con nuestro medio ambiente, con nuestros mercados. Entonces lo entiendo perfectamente. Ahora, cuando hablamos de que Colombia tiene un mercado, un parque automotor y de motocicletas de 19 años de antigüedad, la solución no pasa solo por seguir agregando vehículos al sistema, sino también por la renovación de ese parque. Si logramos reemplazar un vehículo de 10, 15, 20 años de antigüedad por un vehículo nuevo, no solamente mejoramos el medio ambiente, el nivel de emisiones 80, 90% menos, sino que mejoramos las condiciones de seguridad vial del país. ¿Y cuándo va a salir el primer carro? ¿El Renault Kwid? Sí, el Renault Kwid. En breve, en breve. Acabamos de anunciar la inversión, ya estamos trabajando, nuestra planta ya se está transformando, estamos haciendo inversiones no solamente en nuestra planta, sino en nuestros proveedores. El amigo fiel. El nuevo amigo fiel. El nuevo amigo fiel. Pues muchísimas gracias, de verdad, Ariel Montenegro, presidente de Sofasa Colombia, por estar aquí hablando sin carreta. Muchas gracias, Juan. Un placer.